Hola a todos. Ante las dudas sobre el IDR y un poco los progresos que ha hecho TK, he decidido hacer un pequeño update de la situación y explicar un poco, profundizar en esta empresa y que todos tengamos un mejor conocimiento. Eh, lo primero que quería decir es que a pesar de la reacción del jueves y del viernes, los resultados realmente fueron muy buenos. Y es posible que esta reacción se viese un poquito influenciada por los comentarios negativos del analista Michael Weber, que se pasó media call en contra del management de TK por la solución del IDR que habían dado, porque según él el IDR no tenía ningún valor y entonces un poco empañó esos resultados que como luego os voy a contar y como he venido defendiendo, el deal fue justo para todo el mundo. Y bueno, él salió en prensa y hizo una serie de comunicados que es posible que afectasen negativamente a la acción. Dicho esto, pues los resultados realmente son muy buenos y hay mucha gente y es lícito pensarlo, hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que Gabriel esté diciendo siempre que los resultados cada vez son mejores, que el valor de TK cada vez es mayor, su valor intrínseco cada vez es mayor y la acción esté a la deriva? Bueno, la verdad es que no es una cosa que nos esté pasando solo con TK, tenemos una barbaridad de acciones en el fondo cuyos economics y resultados cada vez son mejores y que realmente la acción no está siguiendo en ningún momento los fundamentales ni los beneficios. Ejemplos como Golar, ejemplos como Pax, ejemplos como Teva, bueno, esta última sí que ha tenido cierto reconocimiento de valor, pero bastante tímido versus realmente el valor intrínseco de la compañía. ¿Y esto por qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Pues bueno, ahora luego intentaré explicarlo, pero a mí lo que me recuerda es que el value investing no funciona en el corto plazo. El value investing no es para un año, no funciona. Sí que es verdad que puedes mejorarlo tímidamente con catalizadores, buscando catalizadores, pero por ejemplo en el caso de TK han ocurrido muchísimos catalizadores y el mercado no está reconociéndolos. Por ejemplo, la monetización del IDR, creíamos que iba a ser un catalizador. Por ejemplo, en el caso de TGP, el desendeudamiento que han hecho, vender barcos como los de Wilco por encima de book value, que cosa que no hace nadie en el sector. Pues TK salirse del todo del segmento offshore, la mejora increíble de TNK, pues todos estos catalizadores estaban ahí, los pensábamos que iban a mover mercado y al final no están moviendo mercado. Y al final intentas afinar un poquito más el timing buscando estos catalizadores, pero no tiene por qué significar un despegue de la acción. Y esto me recuerda a Orpea. Yo lo he comentado en el Twitter algunas veces y es Orpea, es una compañía, si no recuerdo mal, tomamos una posición creo que en 2011, una cosa así. Es una compañía que estuvo desde 2007 hasta 2013 sin dar un solo, o sea, si la acción moviéndose en lateral, a veces perdías dinero, a veces ganabas dinero, depende del momento en el que hubieses comprado, y luego veías sus fundamentales, sus economics, y cada vez eran más claros. El beneficio, para que os hagáis una idea, entre 2007 y 2013 multiplicó por 3, el dividendo multiplicó por 7 y la acción valía exactamente lo mismo. Entonces, cuando veías eso, te frustrabas un poco porque realmente pues, la acción no estaba reconociendo y no estaba a unos múltiplos exagerados. La acción no estaba reconociendo el valor real de la compañía. Pero de repente, sin cambiar nada, en los próximos 4 años, ¿vale? Desde el 2013 al 2017, que en el 2017 es cuando salimos, la acción multiplicó por 5. Sin nada, nada, o sea, los beneficios fueron exactamente igual, todo fue exactamente igual, no hubo ningún catalizador, no hubo nada, pero la acción multiplicó por 5. ¿Por qué? Pues no está claro, pues los flujos, de repente el mercado se fijó en esa compañía que había sido ignorada durante 5 años y de repente en 4 años multiplicó por 5. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el value investing no funciona en el corto plazo, pero en el largo plazo funciona. ¿Qué significa? Que si hubiésemos comprado, imaginaros, en el 2007, hubiésemos multiplicado por 5 en 10 años. ¿Quién no quiere multiplicar por 5 en 10 años? Evidentemente,
hubiese mucha gente que hubiese ido haciendo trading en los primeros años y hubiese tenido un beneficio cuando nosotros no lo teníamos. Pero es completamente seguro de que se hubiesen perdido el gran movimiento, el movimiento del por 5. Y nosotros, pues, en 10 años hacer un por 5 es una cosa que yo creo que el mercado nunca va a dar, lo que es el gran mercado, y creo que es un retorno bastante más que decente. Y bueno, por último, y ya con esto empezamos la presentación, deciros que esto no es ninguna recomendación de inversión, recalcarlo, y que más allá de dar un update a nuestros partícipes, lo que realmente quiero con esto es un poco explicar y defender a lo mejor a otros gestores de que realmente también tienen esta posición y hay muchos de sus partícipes que a lo mejor pues no tienen el conocimiento adecuado o estos propios gestores no han explicado correctamente o del todo con profundidad esta inversión y están viendo como la empresa cada vez vale menos y pueden tender a confundir que ha habido un error en la tesis de inversión porque el precio de la acción no para de caer. Vale, pues aquí están los puntos que voy a tratar. Primero explicaré si el mercado es completamente ineficiente, explicaré la motivación del IDR, entraremos en los resultados de TK y LNG, de TK Tankers y TK Corporation y por último explicaré por qué seguimos nosotros como fondo manteniendo la preferencia por TK versus sus filiales. Vale, pues la primera diapositiva es sobre TNK, ¿vale? Esto es la comparación. El gráfico de la izquierda es TNK en el último año contra sus comparables y el gráfico de la derecha son de los últimos 2 años contra sus comparables. Hay que ver siempre Total Return. ¿Por qué Total Return y no el cambio en precio? Porque Total Return entra ya, Bloomberg ajusta por dividendos. Entonces, pues si hay alguna empresa, como por ejemplo DHT, que está pagando un dividendo muy elevado, pues claro, no es justo decir que simplemente se ha apreciado un 1,4%, sino cuando realmente se ha apreciado alrededor de un 15%. Y esta es la diferencia en el último año y en los últimos 2 años contra sus comparables de TNK. Entonces esto significa que lo ha hecho que Scorpio debería subir un 100% para igualar lo que ha hecho TNK. TNK es la blanca. Entonces, como podemos ver, el mercado aquí a 2 años, como podemos ver, el mercado sí que está realmente dentro del el mundo de tankers, sí que está apreciando que TNK ha hecho los deberes en los últimos 2 años y en el último año y está muchísimo mejor que su competencia. En la siguiente diapositiva tenemos lo mismo para TGP. Como podéis comprobar, lo mismo. A un año ha batido ampliamente a todas sus competidores y aunque ha caído un 15,5% porque otra vez hay que ver incluyendo el dividendo. A 2 años también ha batido ampliamente a sus competidores, quizás al que menos ha batido es a HMLP porque no es 100% comparable, estos también tienen el negocio de FSRU, pero como hay tan pocos competidores pues, cotizados, pues al final pues, he decidido ponerlo. Como podéis ver, tanto en una como en otra empresa, el mercado sí que está reconociendo que el grupo TK está muy por encima de los competidores y que están haciendo las cosas bien. Pero claro, están cayendo. Las empresas cada vez valen menos en precio que no en valor. ¿Y esto por qué está pasando? Pues esto está pasando porque es el mercado, los flujos, la liquidez está huyendo del sector energético y entonces pues estas acciones que son consideradas energéticas pues está produciéndose un de-rating como consecuencia de la salida de flujos del sector. Como dice Druckenmiller, que creo que es el que mejor lo resume, en el corto, incluso en el medio plazo, la liquidez es lo que mueve el precio de las acciones. Sin embargo, en el largo plazo es al final el valor intrínseco lo que se impone. ¿Cuándo creemos que esto? Porque estas empresas realmente están generando valor para el accionista y, sin embargo el precio está yendo cada vez peor. ¿Cuándo creo a lo mejor que puede volver a entrar liquidez en el sector y llevárselas al precio que les corresponde? Pues seguramente en el momento en el que el petróleo recupere, el petróleo seguro que va a recuperar, porque ¿por qué va a recuperar el petróleo y podemos ver el petróleo en los próximos 2-3 años sobre 70-90 dólares por acción?
al final la demanda de petróleo va a seguir ahí firme en los próximos 2 o 3 años. Sí que es verdad que ahora estamos en una crisis y se ha reducido, pero los próximos 2 o 3 años estoy convencido de que volveremos a la normalidad. Sin embargo, la oferta se ha reducido mucho y es difícilmente que vuelva. ¿Por qué? Porque nadie está metiendo dinero ni en las acciones, ni estas pueden ampliar capital y conseguir dinero en el mercado, ni evidentemente en los propios negocios. Entonces, al final, ha pasado en los últimos 200 años y seguirá pasando cuando hay demanda, pero cuando no se invierte dinero en un sector por un tema de oferta, pues al final el precio tiende a buscar el equilibrio. Como estas cosas las explico muy mal, os recomiendo leerlos el libro de Capital Returns, que explica estos ciclos de la energía pues muchísimo mejor de lo que yo los he explicado. Es importante entender que TK, este valor que está generando para el accionista, no se va a perder ni se está perdiendo. Cada vez hay un de-rating de la acción, lo que significa que cotiza a un múltiplo más bajo, pero su beneficio está aumentando, que al final es lo que nos importa para los inversores de largo plazo. Esto significa, por ejemplo, que cuando el mercado, cuando los flujos vuelvan al sector energético, TK, que habrá ido aumentando su beneficio lentamente y haya un re-rating de todo el sector, TK va a subir muchísimo más rápido que otros comparables que realmente sí que ha habido una destrucción de valor porque sus beneficios han caído. Entonces, si TK ha doblado sus beneficios, cuando haya un re-rating va a doblar, a más que doblar, evidentemente, porque primero también se obtendrá el re-rating adicional, ¿no? Pero va a doblar sus beneficios, o sea, perdona, su cotización, mientras el resto de sus comparables, como habrá habido una destrucción de valor, también subirán porque subirá sus beneficios, pero subirán más lentamente. O sea, con esto lo que quiero realmente transmitir, y espero que se entienda, es que en los últimos 2 o 3 años no está habiendo ningún interés por el sector energético, pero este interés volverá y en lo que realmente nos tenemos que fijar es en los economics, en el negocio en sí, y no dejarnos llevar por el precio de la acción. Y como hemos comprobado en estas últimas 2 diapositivas, realmente el mercado sí que entiende que TK está generando más valor que el resto de sus competidores. Con esto pasamos al IDR, que es un aspecto del que ha estado todo el mundo debatiendo y que cuando salió la notificación, que nosotros realmente la esperábamos para después de verano, al final se ha anticipado, no es una cosa mala. Parecía ópticamente que fuese más beneficiosa para TGP que para TK. Lo primero decir que ambas, o sea, que la monetización del IDR es un más, es positivo para ambas compañías. Entonces, pues bueno, explicar, se monetizó por 10,75 millones de unidades, que ahora mismo, con una valoración objetivo de TGP de 25, pues sería un valor total de 269 millones. Porque como es en acciones, o sea, en unidades, porque al ser una MLP no existen las acciones, significa que cuando suba TGP subirá el precio, el valor del IDR. Sin embargo, nosotros pensábamos que también iban a incluir el General Partners y a eliminar la estructura MLP. Estructura MLP, este General Partner realmente vale. Nosotros creemos que vale 3,25 millones de unidades. Entonces llegábamos a los 14 millones de unidades y que tenía una valoración con TGP en 25 de 350 millones. Eh, ¿Qué significa? ¿Por qué han hecho solo ahora el IDR y no han quitado el General Partner, que es lo que necesitan para ser accionistas? En mi opinión, y esto es mi opinión, lo he tanteado con ellos ya varias veces, pero no terminan de confirmármelo. TK necesita cash. TK necesita cash para pagar los vencimientos en 2022 y 2023 y quitarse esa deuda tan perjudicial que está pagando un tipo de interés casi del 10%. Pero claro, TGP, TK LNG Partners, no está en este momento, no tiene la capacidad de dar 50-60 millones
y aunque la tuviese, que realmente si apretamos un poco la compañía y tiramos del revolving sí que la tiene, estaría muy mal visto en un momento como el actual, donde la acción está cotizando en los mínimos de mínimos, donde existe una incertidumbre en el futuro por el COVID, que TGP le hubiese dado 50 millones en cash. Entonces, 50, 60, 70 millones en cash. Entonces, es una cosa que como TK a día de hoy no tiene el vencimiento cerca, lo tiene en 2022, en 2023, pueden esperar a monetizar esto en el momento en que la acción esté muchísimo más fuerte y haya vuelto un poco el interés al sector, sin que sea perjudicial para ninguna de las dos compañías. Y esto es un poco la explicación que hice en el anterior vídeo de cómo era pre-IDR. TK a día de hoy, con un desembolso de 77 millones, obtenía 25,2 millones de ingresos vía dividendo y el resto de las accionistas obteníamos casi 52 millones. ¿Qué es lo que pasaba? Que si aumentaba la distribución a 250 millones, este TK aumentaba sus ingresos un 316% gracias al IDR. Recuerdo que para saber del IDR podéis ir al vídeo y entenderlo mejor, podéis ir al vídeo que dejaré en los comentarios sobre la tesis de inversión de TK y ahí es donde profundizamos más en el IDR y la estructura MLP. Entonces, TK aumentaba de 25 a 105 millones los ingresos. Sí, y el free flow, sin embargo, sí que aumentaba solo un 180% los ingresos. Pues muy bien, ahora así es como queda a día de hoy, habiendo quitado el IDR, que fue eliminado el 11 de mayo de 2020. Pues TK a día de hoy tiene un ingreso superior porque tiene a día de hoy más acciones, entonces pasa a cobrar 36 millones ya a día de hoy al año. Sin embargo, en el futuro, cuando TGP esté pagando 250 millones en dividendos, el ingreso de TK es ligeramente inferior al que hubiese sido con el IDR. Esto explica y justifica que el IDR ha sido un buen deal para todas las compañías, incluso un poquito acreditivo para TGP. ¿Qué es lo que le pasa a gente como Michael Weber, que como veis en la diapositiva ha estado saliendo en diversos medios de comunicación explicando que el deal no era justo? Ellos defendían que como TK no estaba pagando a día de hoy esos 250 millones de los que hablamos, el deal no era justo. Y nosotros siempre habíamos defendido de que el IDR estaba en dinero porque el free cash flow que hacía TGP sí que era suficiente para pagar 250 millones en dividendo. De hecho, es curioso, como el año pasado, uno de sus competidores, que se llama Gaslock, y monetizó el IDR y Michael Weber salió a aplaudir. Creo que aún trabajaba en Wells Fargo, ahora se ha montado su propio research, salió a aplaudir que el IDR, la motivación del IDR era muy bueno, cuando realmente se veía que Gaslock estaba pagando todo su free cash flow en dividendo y eso era insostenible porque hay que pagar deuda. TK está pagando de los 400 millones que genera el free cash flow solo 100 millones en dividendos, o sea, tiene un coverage que se llama en el sector de 4 veces. Esto significa que el IDR simplemente no se estaba pagando por una decisión de capital allocation, de que la compañía prefería primero desendeudarse para en el futuro pagar estas distribuciones. No significaba que TK y LNG no tuviese la capacidad de poder pagar ese dividendo, como por ejemplo en Gaslock no podía. ¿Qué es lo que ha pasado en Gaslock? Pues que este año ha tenido que quitar su dividendo y reducirlo creo que en un 95%, mientras que pasará en TK y LNG, cada año que viene seguirá incrementando su dividendo. Entonces, no entendemos la cabezonería de gente como Weber cuando realmente con otros inversores con los que hemos hablado están todos satisfechos de que hubiesen eliminado esta incertidumbre del IDR y ahora ven a TGP como un vehículo de inversión adecuado y que seguramente realicen posiciones en el medio y largo plazo.
Explicado esto, entramos de lleno en los resultados de TK y LNG que realmente fueron increíbles. Por diferenciar entre positivo y negativo, pues lo más positivo y lo que hay que destacar es el incremento en beneficios que ocurrió, un 57% contra el año pasado, el mismo trimestre del año pasado, y un 4% frente al anterior trimestre, y sobre todo el guidance que dieron para Q2, que es casi un 70% de incremento frente al mismo trimestre del año pasado y aproximadamente un 11,5% de crecimiento frente a este trimestre. Unos beneficios realmente y un crecimiento realmente importante. También muy importante y os podéis hacer una idea de la flota de los barcos que tiene el TGP que han conseguido en este entorno de incertidumbre donde se está hablando que de si de cancelación, que si de cancelación de cargamentos, de fuerza mayor, pues ellas han conseguido extender tres barcos al 52% de propiedad que vencían este año sus contratos y ha conseguido extenderlos en 12 meses, 8 meses y 6 meses respectivamente. Y sí que es verdad que no era una parte de la flota muy importante porque al final son tres pequeños barcos y que no tenían tampoco unos rates extremadamente altos, pero es importante destacar la facilidad con la que en este entorno de incertidumbre han conseguido rolar estos barcos. Y por último, también muy destacable de la call, la seguridad que tienen en su backlog, en sus beneficios futuros. Volvieron a explicar, y como nosotros siempre hemos dicho, los contratos take or pay no se pueden romper y no tienen ningún impacto en sus cash flows y en sus beneficios, tanto los precios del LNG como las cancelaciones de cargas que puedan tener sus barcos. Porque, por ejemplo, ellos pueden estar contratados por un cliente, imaginemos Shell, y a Shell le pueden haber cancelado un contrato y haberle dicho, estos dos cargamentos no me los envíes, pero Shell va a seguir pagándole a TGP por su barco. Y es muy importante entender eso. Luego, pues por destacar algo negativo, aunque realmente no es negativo, pero bueno, por comentarlo, por ayudar a aclarar a la gente, hicieron un impairment de 6 barcos multigas carriers, estos son LPG, es una flota non-core por 45 millones el impairment. Esto simplemente es un tema contable, significa que la contabilidad del book value que tú tienes, es decir, el precio de compra menos la amortización constante y periódica que se ha ido realizando, es inferior al precio por el que realmente tú a día de hoy puedes venderlo en mercado. Prácticamente todos los barcos sufren este efecto. ¿Por qué? Porque os amortizan en un periodo de tiempo que realmente no es útil para el barco o pasa como sin llegar a tal extremo como los coches. La amortización al principio es más acelerada y luego se aplana. Y como la amortización contable tiene que ser lineal, pues se producen estos problemas. Al final lo que te está diciendo, el mensaje que está transmitiendo el management de TGP es que van a vender estos 7 barcos y por eso el auditor, como tienen pensado venderlos este año para acelerar el desendeudamiento, el auditor les ha obligado a ponerlos al precio correcto en el balance. Al final son 7 barcos, pequeños barcos de LPG, que no LNG, que quieren vender este año y quieren seguir conservando la joint venture con Exmar, que les está funcionando realmente bien. Y luego, pues también hicieron un impairment o una revalorización del interest rate swap. Esto al final es, como comentamos en el anterior vídeo, como comenté, TK tiene la mayor parte de los intereses fijos. Entonces, si el LIBOR, si los tipos de interés van hacia abajo, ellos tienen que asumir una pérdida por el derivado que está cubriendo este tipo de interés para que sea fijo, pero a su vez pagan menos intereses. Entonces es un efecto neutral. Si vamos al, por ejemplo, el año pasado, en el Q4 del 2019, estos derivados produjeron un beneficio de 4 millones y medio. Y entonces, al final lo importante y lo que hay que quedarse es que el balance de TGP cada día es mejor. Venían de 8 veces, incluso 9 veces EBITDA y están reduciendo a 6 veces EBITDA y esperamos que este año, a final de año, estén dentro de su target, que si mal, o sea, solo por recordar, era entre 5,5 y 4,5 veces EBITDA. Al final han repagado
120 millones o 130 millones del el bono NOC, aunque comentaron en la call que podían haber refinanciado una pequeña parte, no a los intereses que realmente ellos creen que son justos para su empresa en función al backlog por toda esta incertidumbre que se ha creado con el COVID. Entonces decidieron amortizarlo completamente con cash, cosa que mucho dudaba de que podían hacer y nosotros no teníamos ninguna duda de que iban a hacerlo. Y entonces, pues eso, ahorran unos 20-25 millones de intereses al año. Luego, volviendo a enseñar o a mostrar la fortaleza y la confianza de los bancos en esta compañía, han conseguido refinanciar 225 millones a un LIBOR más 140 puntos básicos, que prácticamente el LIBOR está en cero, como, con lo que es un tipo de interés muy, muy bueno, sin ningún problema. Y entonces al final esto te da una idea de los bancos que realmente están muy encima de la acción, o sea, muy encima de la empresa, no tienen ninguna duda de la solvencia y capacidad de repago de TGP, cuando en otro tipo de compañías les está exigiendo que tomen medidas extraordinarias para refinanciar la deuda. Y por último, pues destacar que la liquidez a cierre de marzo era de 372 millones, lo que significa algo más de 300 millones en efectivo y lo otro en línea de crédito potencial que puedes tomar prestado en el momento en que necesites, y por el repago de estos bonos y demás, pues en junio, o sea, prácticamente a día de hoy, el efectivo había bajado hasta 260 millones. Y pues un poco explicando también el capital allocation que está haciendo TGP. Ellos están recomprando y a la par aumentando dividendo. En diciembre del 2018 anunciaron un plan de recompras de 100 millones, de los cuales han usado 44,2 millones y han recomprado acciones a un precio por medio de 12,2 dólares por acción. En total, este primer trimestre se han vuelto a gastar 15,3 millones. Lo mismo del dividendo, en el 2018 pagaban 0,56 dólares anuales y han aumentado un 35% en 2019, un 32% en 2020 y creemos que puede volver a aumentar un 25% en 2021. Tengo que confesar que después de los resultados del grupo, tuvimos una conversación con ellos. Realmente quería tenerla, había ya pedido turno de llamada en la call para hacer un comentario público, pero como al final vi que Michael Weber acaparaba mucho la atención y ponía en duda al IDR, tampoco quería yo ponerme a hablar del General Partners y de potencial futuro capital allocation, pero después, en la conversación privada que tuvimos, nos explicaron que las recompras las habían parado, que en el Q2 no están recomprando nada porque sabían ya que iban a anunciar el IDR y entonces se llama blackout period, que es cuando tú tienes información privilegiada y tienes que detener las recompras o cualquier tipo de actividad porque tú puedes estar viéndote beneficiado de información privilegiada. Sin embargo, no esperamos a lo mejor que sean tan activos en el corto plazo y esperen un poquito más, a lo mejor a Q3 o Q4 para seguir recomprando, pero desde luego van a seguir recomprando. ¿Qué es lo que nosotros les comentamos? Nosotros les comentamos nuestra visión como accionistas. Lo que pensamos es que el dividendo nos interesa mucho, sobre todo en este tipo de compañías que muchas veces se valoran por yield, por dividend yield y no por métricas más razonables como el free cash flow, que el año que viene el aumento de dividendo que tendrían que hacer debería de ser dependiendo del precio de la acción en el que esté. Entonces, si la acción de TGP sigue manteniéndose muy floja durante el año, deberían de anunciar un dividendo de a lo mejor 1,20 y utilizar ese dinero para recomprar muy agresivamente porque realmente están generando muchísimo valor a los accionistas de largo plazo y no a los traders de corto plazo. Esos al final no interesan a la compañía. Y si la acción, por alguna de aquellas este año, ya reconoce el potencial y se va fuertemente al alza y digamos se va a 17-18, pues deberían de hacer un aumento del dividendo pues
más del 30% y llevártelo a 1,30. Lo que también les recomendamos, y creo que podrán anunciarlo quizás en noviembre o incluso antes, es que aumentasen el plan de recompras desde los 100 millones hasta quizás los 200 millones e incluyesen también las preferentes, la posibilidad de comprar preferentes, con lo que no se cierra ninguna puerta y en el caso de que la cotización de TGP siga muy floja, pues que puedan aprovecharse de ello y no tengan que volver a hacer un anuncio. Y por último, explicar el DCF, que esto es una especie de free cash flow del sector, pero con sus pequeños matices, como por ejemplo en el DCF se pone el CAPEX necesario por el grupo TK para eh, hacer el replacement de la flota, pero descontado a día de hoy. Bueno, es una serie de aspectos técnicos en los que tampoco quiero entrar. Lo que sí que quiero comentar es que muchísimas de las compañías en este sector, incluyendo TGP pre-2014, siempre suelen pagar una vez DCF, cosa que evidentemente estamos en contra porque es insostenible. Esto significa que TGP está haciendo 0,97 DCF free cash flow por acción, por decirlo de alguna manera, no del todo correcta, pero comprensible, por trimestre. Significa esto que puede pagar a día de hoy, si asumimos a lo que han hecho otras compañías en el pasado, $4 anuales. Y esto vuelve a tirar por tierra la teoría de Michael Weber de que el IDR de TGP no tiene ningún valor. ¿Qué podría haber hecho la compañía? Pues la compañía podría haber este año pagado $4 anuales y haberse dado 25 millones de acciones y sería correcto y lícito, pero iría contra los intereses de largo plazo de la compañía, porque al año siguiente hubiese vuelto a reducir el dividendo un 70 o un 90% o bueno, la cantidad que sea necesaria. Entonces, en vez de hacer esta marranada y impactar realmente el valor de largo plazo, la compañía ha decidido monetizarlo hoy en vez de esperar al futuro, o sea, hacer este tipo de jugadas que realmente hubiese perdido todo tipo de credibilidad. ¿Y por qué hoy y no en el futuro? Evidentemente porque TK hoy agradece ese dividendo extra que a día de hoy no tuviese, pero también hay que tener en cuenta que en el futuro el IDR hubiese costado más al grupo TGP. ¿Por qué hubiese costado más? Pues porque hay un factor en el cálculo del IDR, hay un factor que se llama descuento temporal. Como a día de hoy aún quedan 2 años para que TGP aumente fuertemente el dividendo, el IDR vale menos. Pero si hubiese esperado TK 2 años, el IDR hubiese tenido un valor muy superior. Entonces es algo positivo para los accionistas de TGP que se haya hecho hoy y también positivo para los accionistas de TK. Pues con esto pasamos a explicar los resultados de TK Tankers. TK Tankers presentó los mejores resultados en los últimos 10 años, materializando un EPS, un beneficio por acción de 3,27, lo que implica a día de hoy tener la cotización a 4,4 veces PER simplemente con un trimestre. A pesar de ser los mejores resultados de los últimos 10 años, el mercado no termina de entenderlo. Bueno, no es que no termine de entenderlo, el mercado sí que lo sabe, como hemos dicho antes, los flujos están saliendo de todo el sector. Y la compañía va menos 33% en bolsa y tiene un market cap de 550 millones cuando prácticamente este año hará, entre este año y la parte del último trimestre del año pasado, hará en free cash flow ese market cap. Una de las cosas que escucho a los bajistas explicando o intentando defender el comportamiento de la acción, que como no me cansaré de explicar, no siempre es racional el comportamiento de la acción y no está en línea de sus fundamentales, es que esos rates son insostenibles y van a caer. Por supuesto, es una cosa que es completamente segura, pero me gustaría hacer un símil para que todo el mundo entienda lo que está pasando en TNK. Imaginaros
acabamos de entrar en la crisis por el coronavirus y en los próximos 2 años probablemente el trabajo será mucho más difícil de encontrar, un buen trabajo, que en los últimos 2 años. Sin embargo, me ha tocado el euromillón y puedo pagar la mayor parte de la hipoteca de mi piso que tenía. ¿Soy más pobre o más rico que en el pasado? Es verdad que en los próximos 2 años me costará más tener trabajo que luego en el largo plazo, convencido de que el mundo recuperará y volverá a tener un trabajo muy bueno. Sin embargo, me ha tocado el euromillón y todo ese dinero obtenido del euromillón, que además lo he utilizado para reducir deuda y con lo cual pagar menos intereses en el futuro, compensa con creces los próximos 2 años de dificultades económicas que tendré. Creo que con ese símil se explica más que bien la ridiculez y el comportamiento de la acción que está ocurriendo en los tankers. Además, la compañía no es tonta. La compañía ha estado fijando el 20% de la flota para el próximo año, lo que implica de que aunque caigan los rates, la compañía va a tener unos ingresos recurrentes muy buenos. Si os fijáis, a la izquierda está el funcionamiento de los rates de los últimos 12 años. TNK, perdona, ha estado fijando rates a 45.000 para el próximo año, los Suezmax y Aframax a 27.000 para 2 años. Si vamos en perspectiva y entendemos a qué rates está fijando el 20% de la flota, fijaros, fijaros, en el mejor de los casos, en el 2016 se llegó a 40.000 dólares por día y él está fijando a 45.000 un año entero. Es una salvajada a los rates que está fijando y esto le dará muchísimo soporte aunque el mercado de rates, aunque los rates caigan. Hay que recordar también que los rates siguen muy fuertes, a pesar de que hayan caído desde la estratosfera. Pero los rates siguen muy fuertes. Por ejemplo, en el segmento de Suezmax, que es el segmento principal de TNK, que al final son los mid-size tankers, sigue esta semana, estos son datos de esta semana que publica NAT, firmándose contratos a 32.000 dólares diarios. El año pasado, a estas alturas, los contratos se firmaban a 10.000 dólares diarios. El año pasado, a estas alturas, el promedio de rate en Suezmax había sido de 20,5, o sea, 20.500 dólares diarios. Este año, el promedio está siendo de 60.000 y aún estamos en 30.000, que sí que es verdad que los rates habían llegado a un nivel estratosférico, pero los rates siguen siendo muy fuertes y el ingreso en Q2 y también en Q3, porque los charters normalmente se hacen a 60-90 días, con lo que 60-90 días vas a estar cobrando ese rate, van a ser muy fuertes. Evidentemente, TNK, como en el símil que hemos dicho antes, ha utilizado todo este dinero para repagar deuda y ha reducido la deuda de 1.000 millones a unos 500 millones probablemente que reducirá en el Q2. Esto significa, para que os hagáis una idea, es el mayor turnaround que yo he visto en la historia. En solo un año, la compañía ha pasado de estar hiperendeudada y no tener otra escapatoria de que quitar el dividendo y nadar como para no ahogarse, a ser una compañía solvente e incluso poder pagar dividendo al año que viene o recomprar acciones. El año pasado, o sea, sí, el año pasado, en el Q3 del 2019, tenía un loan to value del 75%. ¿Qué significaba? Que sus activos contra su deuda equivalía a un 75% de estos activos. Eso en este sector con unos rates tan volátiles es una salvajada. Los tankers tienen que estar más o menos entre el 50, más o menos alrededor del 50%, sería lo justo, porque hay que recordar que los tankers, aunque su free cash flow varíe, el precio del activo no varía tanto y además tiene un valor residual bastante importante. Pues esta medida, este 75% de deuda que era muy endeudado, va a pasar a alrededor del 30% al final del Q2, lo que significa que la compañía que estaba muy endeudada
ha pasado a estar en una situación holgada y aunque el próximo año tengamos unos rates bastante complicados, la compañía no tiene ningún problema para poder seguir eh, funcionando y además pagar dividendo. Esto es una cosa que el mercado no está reconociendo, pero vuelvo a recordar que el mercado no lo reconozca en el corto plazo no implica que el valor intrínseco de la compañía o que los economics de la compañía en el largo plazo hayan mejorado. Y un poco por saliéndonos de los resultados y queriendo explicar esto de los rates y lo rápido, lento que se van a recuperar, quiero explicar la demanda y la oferta. La demanda de petróleo en las crisis, como vimos en el 2008, suele recuperar muy rápido. Como os fijáis, se destruyeron bastantes barriles en el 2008 y 2009, pero recuperó tardó solo un año en recuperar niveles previos y luego seguir subiendo. La demanda de petróleo, no tanto a lo mejor en países desarrollados, pero sobre todo en países como India, Taiwán, China, países de crecimiento, es fundamental y el crecimiento incluso en épocas de crisis se mantiene. Aunque lo importante no es la demanda. En cualquier sector de materias primas, el que se fije en la demanda estará haciendo un error. Se tiene que fijar en la oferta. ¿Cómo de fácil es la oferta? Bueno, en materias primas realmente es el marginal de la oferta en lo que deberías de fijarte. En este tipo de sector, como es más commodity, lo que te tienes que fijar es en el order book que haya. La clave, vuelvo a repetir, es la oferta. La demanda recupere más rápido o menos rápido, si no hay oferta de barcos, los rates se van a mantener muy altos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que tenemos un order book, una demanda de nuevos barcos en mínimos históricos. Nadie está pidiendo barcos, nadie va a pedir barcos. ¿Por qué no va a pedir barcos? Porque los bancos y el mercado de capitales, es decir, la bolsa, si haces una ampliación, nadie te va a ir. El banco tiene 1000 requisitos que tienes que cumplir antes de que te preste dinero. Criterios ESG, problemas, todo tipo de regulación para no dejarte dinero. La IMO 2030 está regulando, está ya hablando de que hay que ir un paso más allá en el entorno para cuidar el entorno en el que nos movemos y un tema medioambiental. Entonces está proponiendo una serie de cambios que la persona que compre a día de hoy un barco y le llegue en el 2022, 2023, a lo mejor en el 2030 tiene que volver a hacer una inversión muy fuerte para que su barco pueda seguir en funcionamiento. Como estos barcos duran entre 15 y 20 años, solo por 7 años, si tienes que hacer una inversión muy fuerte, no vas a rentabilizar haber pedido hoy un barco. Por tanto, sobre todo por estas razones, además también la incertidumbre sobre la futura demanda del petróleo, los owners de tankers simplemente están dejando morir sus activos o vendiendo sus activos y no pidiendo nuevos. Es muy importante la oferta, no tanto por el pequeño, bueno, tan importante como el pequeño nivel de futuros barcos que van a entrar al mercado, es importante entender lo envejecida que está la oferta y la oferta actual de barcos. Para entender esto, hay que entender que cada 5 años, hasta que cumples los 15 años tu activo, hay que hacerle distintas reparaciones y distintos tipos por decirlo, por ponerlo fácil, pasar la ITV. Hay que pasarla cada 5 años. Sin embargo, de 15 a 20 años empiezas a tener muchos tipos de problemas y tus costes, como se puede ver en la diapositiva de la izquierda, aumentan exponencialmente. Entonces, ¿qué significa? Que un barco a partir de los 15 años, a no ser que tengas una visibilidad muy elevada de los próximos 5 años, mucha gente, si en un entorno de rates bajos, opta por vender el activo porque el activo tiene un coste residual, perdona, un valor residual bastante amplio porque está compuesto de acero y también sirve para otros tipos de trades.
Entonces, es muy importante entender que en enero del 2021 el 26% de la flota VLLC, en este caso, que es al final la más representativa, pero se puede extender al otro tipo de tankers, va a tener más de 15 años. A lo mejor 15 años es poco, pero también hay que recordar que más de 17 años y medio, y eso ya es suficiente, van a tener también alrededor de un 18% en enero del 2021. Esto implica que la oferta, que hemos visto ya que el order book es bajo, pero además la oferta actual de barcos se va a reducir significativamente si los rates se mantienen bajos. Con lo que esto le da un soporte a los rates y aunque los bajistas piensan que los rates van a estar muchísimo tiempo bajo presión, yo sinceramente tengo mis dudas. Lo primero porque creo que la demanda va a recuperar más rápido de lo que la gente se cree, sobre todo en la parte asiática, que al final es la más importante porque los viajes son más largos. Pero lo segundo también y más importante porque hay mucha gente que ya habrá hecho el deal, ya habrá hecho el negocio con este último año y preferirá demoler su activo a seguir esperando a ver si sí, a ver si no en los próximos 2 o 3 años y poder empañar el negocio tan perfecto que ha hecho en los últimos 6 meses. Entonces, aunque tendremos unos trimestres de rates bajos y es lo que está viendo el mercado está pensando que van a ser 3 o 4 años cuando yo creo que van a ser unos pocos trimestres y que no va a afectar a compañías como TNK porque ya han fijado una parte importante de su flota. Y con esto pasamos a la última empresa que es TK Corporation. TK Corporation lo único importante que hay que ver es los FPSOs. Al final lo único que tiene fuera de estos FPSOs son las filiales en las que ya hemos entrado en detalle. Los FPSOs, como recordamos, habían tres. Hummingbird, Banff y Foinaven. Foinaven lo vendió por 67 millones, un deal en el que nadie creía, aunque nosotros sí que teníamos algo más de información y lo adelantamos en la charla de Alfa Positivo, que Foinaven sería vendido por un precio superior al que el mercado pensaba. Luego, sobre Banff, va a haber un desmantelamiento que al principio creíamos que era agosto, se ha precipitado a junio, supongo que por el precio del petróleo, y el valor van a ser unos 24 millones de outflow en la compañía, que no impactará a la PIG porque ya han sido incorporados, sin embargo sí que será un outflow, probablemente la mitad de este año, la mitad del año que viene. Entonces, quitamos dos de los activos offshore de la valoración y nos quedamos con Hummingbird. Hummingbird tiene un contrato hasta marzo del 2023 por el cual TK obtiene unos 12 millones de EBITDA anuales. A pesar de este contrato, que es muy bueno, la dificultad en el sector offshore le ha obligado a la empresa a hacer un impairment en el valor del activo y dejarlo en 20 millones. Como todos habremos leído, hay empresas como Diamond Offshore o otro tipo de empresas del sector y del negocio offshore que están quebrando. Por tanto, la compañía ha sido muy muy cauta y ha reducido el valor del activo a el mínimo. Esto no significa que en 2 o 3 años ese activo vaya a valer 20 millones, pero probablemente sí que signifique que a día de hoy, con un approach muy cauto, valga 20 millones. Esto es muy positivo porque al final ya no queda activo offshore, negocio offshore en el balance de TK. Por último, una de las cosas que también los bajistas hablaban y que nosotros o yo en el anterior vídeo consideraba que no era correcto es aplicar un descuento por otros gastos. Al final, la única aspecto negativo entre TK y mantener el resto de las compañías es que en TK estaba soportando unos costes administrativos superiores, como podemos ver en el marzo marzo del año pasado, TK tuvo
4,5 millones solo ese trimestre de gastos administrativos que tú no tendrías o que tú no soportarías estando invirtiendo en TK Tankers o TK LNG. Pues bien, nosotros ya decimos que era de lógica que la compañía pudiese trasladar estos costes a sus filiales y como confirmó en el call, esto va a ser así. Nosotros nunca habíamos hablado con ellos sobre esto, pero era una cosa que nos parecía lógica y razonable. Como podemos ver, este trimestre ya se ha macheado prácticamente a la par estos costes administrativos de TK con el cargo que le hace a sus filiales. Por lo tanto, no es lógico aplicar un descuento por gastos administrativos. Como podemos ver también, a partir de ahora, la venta de Foinaven y el desmantelamiento de Banff implica que TK va a hacer a partir de ahora un free cash flow positivo recurrente, porque sus ingresos, tanto vía dividendos como por el FPSO, van a ser superiores a sus costes, que mayormente es los intereses de la deuda. Sí que es verdad que este primer trimestre hemos tenido los FPSOs en negativo. Estos viene tanto porque Foinaven aún era parte del activo de TK, como también porque Hummingbird estuvo 2 semanas paradas porque uno de los operadores se le detectó coronavirus. Entonces tuvieron que parar 2 semanas y hacer una limpieza de las instalaciones para volver a trabajar. Yo lo que realmente quiero destacar y lo que me quiero quedar aquí es que TK a partir de ahora es una empresa que genera free cash flow positivo, que además va a ser más positivo en el futuro por dos aspectos. Primer aspecto, TK LNG va a aumentar su dividendo y debido a la monetización del IDR, TK tiene mayor número, mayor participación en TK LNG, por lo tanto va a ingresar más dividendo. Y lo segundo, que yo creo que el mercado no está descontando, es porque TK Tankers reiniciará sus dividendos al año que viene. Entonces habrá más flujo hacia TK. Ya terminando, queremos volver a refrescar la valoración del grupo TK. Seguimos manteniendo que TK LNG vale $25 por acción. Hay un descuento de flujos que justifica esta valoración, pero creo que es entrar en cosas muy técnicas, explicar barco a barco y cómo he llegado a esa valoración. TK Tankers, seguimos pensando que vale $30 por acción. Aquí no es tanto un descuento de flujos, sino como una normalización de los beneficios. Y sinceramente creo que tanto en TK Tankers como en TK LNG en el futuro las veremos muy por encima de los valores objetivo que estamos teniendo en cuenta. Creo realmente que somos muy cautos y muy conservadores. La unidad de FPSO la hemos reducido a 20 millones, con lo cual la valoración, que ha sido un problema para los managers que entraron previo a la venta de TK Offshore, pues ya se ha quedado prácticamente en nada. Ojo, yo estoy defendiendo que desde que TK se desprendió del negocio offshore, el valor real, el valor intrínseco de TK es cada vez superior. Pero sí que es verdad que previo a desprenderse del negocio offshore, esa parte del negocio destruía mucho valor cada día. Con lo que hay que diferenciar, que yo no estoy justificando de que en los últimos 10 años TK no merezca cotizar significativamente por debajo de lo que cotizaba en los últimos 10 años. También eh, hemos diferenciado entre el General Partner, que creo que se cobrará en el futuro, como he dicho antes, y el IDR. El IDR simplemente es estos 10,75 millones de acciones a $25. En el futuro, esta celda, esta línea ya no existirá. Y luego la deuda neta estimada para 2022-2023. Lo que nos lleva a un precio objetivo de $10. Y aunque es verdad que he reducido ligeramente el valor del General Partner por un poquito ser más cauto a consecuencia de las críticas que le ha llegado al grupo por TK, o sea, por la monetización del IDR, y también he reducido significativamente el valor de la FPSO, que también habría que ver dentro de 2 o 3 años cómo está el precio del petróleo y a qué nivel se puede colocar este FPSO. La,
la eliminación de este descuento por los costes de estructura en los que no creía, pues machea este efecto negativo y sigue manteniendo el precio de la acción en 10. Y por último, y ya con esto termino, explicar por qué seguimos prefiriendo TK Corp versus tener TK, TGP o TNK por separado. Aunque también, y siendo completamente honestos, tengo que decir que en nuestros fondos también tenemos a título individual TGP. Simplemente porque tomando como referencia los precios de hoy, si TGP sube $1, implica una revalorización del 8,5, pero para TK, que haya subido un 8,5 TGP implica una revalorización del 13,1%. Es decir, TK es un vehículo apalancado al comportamiento de TGP. En TK Tankers pasa algo similar, pero no está apalancado. Como vemos, $1 en TNK implica un 6% de revalorización, lo que realmente se traslada en TK al 4%. Y si las dos suben $1, lo que implica es un 16,5% de revalorización en TK. Entonces, por este apalancamiento, seguimos prefiriendo decantándonos ligeramente por TK. Sí que es verdad que no esperamos que TK pague dividendo hasta al menos 2023, cuando en TGP por la espera estás obteniendo ese dividendo y en TNK probablemente al año que viene también. Eso también es un caso a considerar, pero como nosotros realmente confiamos en los tankers, en el negocio de los tankers y en el valor que va a tener, pero no queremos jugarlo directamente por tanques, sino queremos jugarlo con un colchón de seguridad, por eso es mejor invertir en TK que invertir en TK Tankers desde nuestro punto de vista. Aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Y por último, señalar los potenciales de revalorización al precio actual. Para nosotros, TK tiene un potencial de revalorización de aproximadamente 250% en los próximos años, mientras TGP vale prácticamente el doble y TNK algo menos del doble. Bueno, pues hasta aquí el update de TK. Si tenéis alguna duda o feedback, dejadlo en comentarios y os responderé encantado. Además, si os ha gustado, darle a me gusta y compartirlo con el fin de que llegue a más gente.